muchas ganas de hacer este directo contigo, porque me encanta la visión que tienes, no solo de la salud, que le das un enfoque más allá de lo que puede ser sobre todo la estética y sobre todo los parámetros normales de salud que todo el mundo ve en la analítica. Me gusta mucho cómo lo abordas, sobre todo el tema psicoemocional, que me parece que es vital. Y nada, estoy muy contento de estar aquí contigo y yo te sigo desde hace mucho. Y bueno, para mí eres un referente, como he dicho en la introducción, y estoy encantado de poder compartir aquí unas palabras contigo. No, la verdad es que para mí el placer es mío, ¿eh? Y siempre que hacemos estos directos, para mí es un placer estar con todos tus seguidores o la gente que le pueda estar interesando. Así que, bueno, pues tanto en la plataforma aquí de Instagram como en YouTube o en las plataformas que estés gestionándolo, pues espero que les guste y que aquí estamos para resolver lo que buenamente sepamos. Claro, eso es. Así que Javi, quería preguntarte, lo primero, es algo que parece bastante obvio, pero que esto va ahí para todos esos que nos ven, tanto pacientes, profesionales. ¿Realmente hay obsesión con el peso? ¿Hay obsesión con la obesidad? ¿Hay obsesión con este tipo de cosas? Primero, si hay obsesión, las propias personas de a pie, y si luego si crees que hay obsesión también en el mundo de compañeros, ¿no? De compañeros profesionales que abordan estas patologías. Bueno, a ver, el tema del sobrepeso y la obesidad es un problema que hay a nivel de temas de médicos, sobre todo, pues el alza que está habiendo en general durante los últimos 30, 40 años es grande. Y bueno, pues se ve que en muchas personas que van aumentando de peso, pues aparecen ciertos problemas, pero no solo es el peso por el tema de la comida, a lo mejor también es por una falta de actividad física o por un tema de estrés o por un tema genético que nadie les ha contado que influye mucho o cómo eran el fenotipo de sus abuelos o el de sus padres o cómo han hecho sus padres a lo largo de su vida y que ellos tampoco tienen mucho que hacer tampoco, o sea, que van a estar condicionados y que tienen una responsabilidad de lo que pueden hacer en ese momento. Entonces, obsesión. Bueno, yo creo que hay un momento yo creo que hay una parte, hay que dividir. Hay los profesionales, muchos ven y relacionan obesidad a falta de salud. Yo no lo veo así. Yo creo que hay que entender mucho el contexto y si no entiendes el contexto, pues no entiendes a la persona. Y para mí es mucho más importante la persona que la propia situación. Entonces, la situación se puede revertir, la situación se puede mejorar e incluso la situación manteniendo un peso que puede ser un poquito más elevado en cuanto a porcentajes grasos, se puede incluso estar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando hagamos algunas estrategias que pueden servir para mantener el equilibrio, ese estado de salud. Claro, totalmente. Aquí quiero hacer bastante hincapié en eso, porque yo, por ejemplo, hay algo que yo lo hago un símil bastante con la obesidad, con el tema de la diabetes. Y hay un concepto que creo que yo mismo me he inventado, Javi, no sé si es así, me perdona si no, pero es lo que yo llamo el glucocentrismo, ¿no? ¿Y Sí. qué es el glucocentrismo? Pues es que al final las personas con diabetes, sobre todo las de tipo 1, insulino dependientes, pero las de tipo 2 también, les han metido tanta tralla con la glucosa, reciben como muchas broncas, tienen como una mala experiencia muchas veces médico-paciente en este sentido. Y muchas veces se da por hecho que al final tu salud depende únicamente de tu glucosa, ¿no? Se Ya. relaciona, eso que me sube la glucosa es malo y eso que me la baja es bueno. Y va mucho más allá y con el peso pasa lo mismo, ¿no? Que tu salud depende. Está claro que tener una situación de exceso de peso es un factor de riesgo y puede traer más riesgos o más problemas en unas personas o en otras, dependiendo del resto de cosas, pero que a ver, que está claro que la salud depende de muchas más cosas, ¿no? Y muchas veces, ¿qué sentido tiene pensar en una cuando tienes otras que son desastre también? O sea, al final tú piensas que la salud es un término general que engloba salud mental, salud física y salud social. Es decir, que tú o tienes un poco cubiertas esas tres pilares básicos y esos tres pilares básicos tienen mucho que ver con otros temas que no solo es la glucosa. Lo que pasa es que la glucosa es lo que puede medir una persona con diabetes, Ya. pero posiblemente una parte
diabéticos tipo 2 tendrían que estar muy pendientes también del porcentaje de graso, tendrían que estar muy pendientes de la actividad física, tendrían que tener en cuenta que si no se mueven, el músculo se atrofia y una vez que se atrofia generan resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina pues realmente es peor casi que todo el tema de control de la glucosa, porque no, porque el cuerpo se va a ver afectado y va a conllevar otros problemas que son mucho más pues relevantes en cuanto a salud, pues riesgo cardiovascular o otro tipo de problemas bueno, pues esas hipoglucemias que se pueden dar también por esas resistencias a la insulina. Claro, sí, el tema de las hipoglucemias reactivas es bastante peligroso y merma muchísimo la calidad de vida y hay mucha gente que la sufre. Es un tema importante. Sin duda te quería preguntar ahora, Javier, y es algo que yo, bueno, yo sabía más o menos, pero he visto reflejado hace relativamente poco, pues en la literatura, y es, digamos, la obsesión que tenemos muchas veces, que les metemos a la gente con perder peso, sin entender un poco qué es el peso, ¿no? Todo ese contexto de, bueno, de composición corporal, ¿no? Que es algo que yo hablo mucho y que la gente ya sabe, ¿no? Bueno, que el músculo es importante, el hueso también y todo esto, pero Mm. quería llegar hasta que tú me dijeras hasta qué punto muchas veces las personas, el tema del peso es te hace sentir tan mal y te hace estar tan agobiado que hasta qué punto puede llegar la gente para perder peso sin mirar más allá. Bueno, yo creo que, a ver, esto es una pescadilla que se muerde la cola. La gente hace una parte que está viendo, que están viendo en redes sociales, que están viendo en farmacias, que están viendo en profesionales del entrenamiento que solo les dicen que quieren perder peso. O sea, me refiero que esto es un poco, hay que hacer el mea culpa también, ¿no? De la parte profesional. El peso en general, o sea, lo importante sería la distribución de la composición corporal y por otro lado también valorar los niveles de condición física de la persona. Es decir, no solo es que tengan un peso graso elevado, es que tienen una condición física tan baja que es imposible no enfermar. Es decir, si no consigues llevar oxígeno a tus tejidos, si no consigues tener la fuerza suficiente para que esa resistencia a la insulina o esa sensibilidad a la insulina esté activada en el músculo, pues la enfermedad va a venir antes o después. Es decir, es un proceso de tiempo. De hecho, ya sabes que la edad es la principal variable que nos va a llegar a todos y que eso nos va a hacer que poco a poco tengamos menos sensibilidad a la insulina si no la hemos trabajado previamente. Claro, totalmente. Una de las cosas por la que te decía esto, Javi, es que el otro día, creo que fue un compañero endocrino que me lo dijo, y es un tema se hacía hincapié en un trastorno, ¿no? Que se está viendo en personas con diabetes tipo 2 y tipo 1 también, en cuanto a provocar una pérdida de peso voluntariamente a consecuencia de una hiperglucemia mantenida. Mm. Sobre todo con tema de, pues, o sea, es que no se me ocurre una cosa más loca que puede hacer una persona para que entendamos lo importante que puede llegar a ser el peso en alguna gente, que hay personas que igual se exponen a mantener una hiperglucemia durante un tiempo, pues con el fin de perder peso. Y cuando me comentaron esto, me pareció, o sea, me dio que pensar, sin duda. Es una falta. Yo hay tres puntos que siempre intento cuando doy alguna parte práctica o una parte o una charla, siempre hablo de que tiene que haber una educación diabetológica, una empatía diabetológica y un empoderamiento de la persona que tiene diabetes. Yo en mi familia, abuelo y padre tienen diabetes, o sea, mi carga genética pues es alta, ¿vale? Es decir, pues hay que cuidarse. Y lo que creo que hay que tener es mucha educación en cuanto a qué variables son las que pueden equilibrar o mantener o proteger o tener una barrera para que no se produzca. Luego hay que tener empatía. Esa gente que hace eso, que me estás comentando, yo les preguntaría que por qué, cuál es el motivo por el que lo hacen. Si es solo porque tienen miedo a la diabetes o si es un tema estético. Que lo que pretenden es tener el cuerpo que les están vendiendo en redes sociales y a partir de ahí, pues a evaluar las emociones que les genera eso, intentando evitar a lo mejor algo que les puedes estar dañando. Es decir, tú fíjate
que están haciendo algo que les puede dañar al organismo y enfermar más todavía o estar en una peor situación, pero lo hacen por algo. Entonces, creo Claro, que hay que tener empatía hacia esa persona y luego lo que hay que hacer es empoderar a la persona en el que, bueno, vivimos en un entorno muy material, muy materialista, muy de la imagen y una persona que tiene una diabetes hay que tener en cuenta que tiene un funcionamiento pues alterado de algunos sistemas que puedes mejorar, que puedes entrenar y sobre todo que lo que tienes que ser es consciente y querer hacerlo. claro, totalmente. A mí me preocupan muchas de estas cosas por varias cuestiones. Y la primera es que cuando empezamos a abordar estos temas, lo que pasa es que hay una relación muy clara, por ejemplo, en la tipo 2, pero en la tipo 1 también empieza a tener importante porque la ADA ya reflejó el año Bien. pasado que un 50% de las personas con diabetes tipo 1 pues tienen o desarrollarán problemas de peso y es algo que es importante porque también desarrollan resistencia a la insulina y todos los problemas que parece que solo son de la 2, pues a ver, los problemas son conjuntos del individuo. Entonces, lo que yo veo es que muchas veces se enfoca demasiado, o sea, siempre se ha dicho que hay una relación muy grande entre los problemas de peso y la diabetes tipo 2, y claro que es cierto, es evidente, o sea, parece que el tratamiento ahora base es modificar esa composición corporal, en algunos estudios muestran, pero más allá de eso, ¿hasta dónde vamos a llegar muchas veces con muchas personas que realmente su problema no es, el problema mayor de esa persona no es un exceso de peso, es modificar el estilo de vida desde otros puntos, porque todos los caminos llevan a Roma, está claro, y muchos caminos llevan a la diabetes, pero los únicos caminos que llevan a la diabetes no son el exceso de peso. Mm. Y esto yo creo que es importante también. Yo creo que uno de los grandes problemas de la diabetes es la falta de contracción muscular, es decir, de que toda esa energía, es decir, está claro que vivimos en un entorno donde tenemos o sea, tenemos altas posibilidades de comer mucho, ¿vale? Es decir, de tener, de comer mucho y además con, pues como unas, pues un formato como demasiado alterado o ultraprocesado, ¿vale? Entonces, eso va a existir, pero para mí uno de los grandes problemas, por supuesto, claro, que yo me dedico a esto, es la falta de actividad física. Es decir, yo creo que toda esa energía que se está introduciendo en nuestro cuerpo, que ya de por sí está dañando seguramente todo el tema de la microbiota intestinal y eso va a afectar también a la resistencia a la insulina, pero y al aumento del tejido adiposo, y eso, por supuesto, que genera riesgos en cuanto a problemas de diabetes, pero es que hay un factor clave que es que esa energía no se está utilizando. Si se utilizase, posiblemente habría menos riesgos, tendríamos o revertiríamos en muchos casos esa diabetes tipo 2 y en diabetes tipo 1 lo controlaríamos mucho más, es decir, estaríamos mucho más estables. Claro. Yo algo que compartía el otro día, pues en la Universidad Europea de Madrid, cuando fui con los alumnos, es que realmente tenemos que plantearnos qué motivos tiene una persona o qué es lo que quiere a la hora de empezar, por ejemplo, un programa de ejercicio, de nutrición, en definitiva, cambiar su vida, porque muchas veces no entendemos que lo que le estás diciendo a alguien cuando te viene y te pide ayuda es que cambie su vida, que desmonte todo el chiringuito que ha montado y que cambie su forma de vivir. Eso es muy complicado Ya. emocionalmente. Entonces, yo les decía, y digo, a ver, vamos a plantearnos algo. ¿Qué es lo que la persona quiere, no? Pero ¿qué es lo que quiere de verdad con eso? Porque muchas veces decimos, no, es que quiero pues bajar la glucosa, quiero bajar de peso, pero yo, por ejemplo, Javi, yo a ver, yo no soy la persona con más experiencia en esto lo tengo claro, pero a ver, este año hemos ayudado a más de 200 personas con diabetes en el club que tenemos online y trabajamos de forma anual con ellos. O sea, que no es hace un reto de 20 días y luego vemos qué pasa. Muy No, bien. trabajamos de forma anual y además la mayoría renuevan y estamos más de un año con ellos, ¿vale? Entonces, quieras o no, pues tengo una información algo diferente en esto. Y lo que veo es que muchas de esas personas, la razón por la que te contactan, o sea, la razón de verdad es, por ejemplo, me lo decía Graciela el otro día, no me quiero morir, ¿vale? Ese es el objetivo, o sea, no es el no me quiero morir, pero es reducir las complicaciones, ¿vale? No bajar la glucosa o evitar Pues problemas, en definitiva. Pues
que no, si ya mucha gente viene con esa predisposición, te digo que también es algo positivo porque significa que son conscientes de que eso que les está ocurriendo Claro, tiene riesgos en su salud y en su vida, algo que mucha gente todavía no es consciente. Es decir, claro. hay muchas personas que viven con diabetes mirando a otro lado, Sí, ¿vale? sí, sí. Entonces, el que es consciente ya parte de una etapa, un proceso de cambio muy diferente. Si a ti ya te contactan sabiendo que eso puede ocurrir y que tú eres una persona que eres capaz de ayudarles a disminuir ciertos valores de glucosa o mejorar esa resistencia a la insulina a través del entrenamiento o a través de la actividad física o a través de diferentes consejos nutricionales o demás con algún equipo de nutricionistas o psicólogos, en ese caso, ya es mucho, ¿eh? O sea, es decir, ¿por qué? Porque tenemos unos valores y unas tendencias que probablemente va a desbordar a los Claro. sistemas sanitarios. Mm. Claro, esto te lo decía Javi, porque muchas veces hablo con otros profesionales y yo se lo decía a los alumnos, digo, porque tenéis que ver realmente lo que es el ejercicio, ¿vale? O sea, el ejercicio es prescindible para bajar la glucosa. Puedes bajar la glucosa sin el ejercicio. Es prescindible para otras cosas, entre comillas, ¿eh? No me malinterpretes. Pero a lo que me refiero es que cuando aplicamos ejercicio, si el objetivo es ese, reducir las complicaciones, no hay nada como el ejercicio. El ejercicio ha demostrado reducir las complicaciones diabéticas tanto directa como indirectamente. Tanto por vías en base a bajar la glucosa, en base a mejorar el peso, mejorar la composición corporal, como por vías totalmente paralelas, porque indirectamente sabes por ejemplo, modifica el endotelio, la pared endotelial, y te protege contra las complicaciones, aunque no consiguieres ni bajar, aunque no consiguieses ni bajar de peso, ni mejorar la glucosa, el ejercicio ya te protegería por ahí. Entonces, creo que hay que darle ese valor. O sea, tú imagínate, yo siempre digo, una persona que tiene una baja condición física porque no le gusta el ejercicio y porque no ha hecho y porque no quiere hacer, tú imagínate que tiene un consumo, es que esto yo se lo digo a mucha gente, si la gente ya partimos de que nadie sabe su propio consumo de oxígeno, siendo Sí, muy bajito, algo que es fundamental para la vida. Es decir, si tú de esas 200 personas que tienes les haces la pregunta de, oye, ¿sabes cuál es tu consumo de oxígeno? Si no lo saben, todavía tienen que aprender muchas cosas. Porque aquella persona que tenga un consumo de oxígeno por debajo de 22, de 25 mililitros por minuto por kilogramo de peso, es decir, que son valores muy bajitos, eh, a largo plazo va a tener un problema de salud, ya sea de diabetes, ya sea de función pulmonar, ya sea de riesgo cardiovascular, porque si de repente aparece cualquier complicación, como hemos visto en los últimos años, y afecta a algún problema pues pulmonar o respiratorio, pues te vas al otro barrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no sabe si está bien o mal, porque vive en una sociedad que da igual si tú estás enfermo, porque te mantiene enfermo, no necesitas tener un buen consumo de oxígeno, no estás obligado a tenerlo. Tú mismo lo has dicho, si hay gente que a lo mejor no hace ejercicio y podría mejorar su diabetes. Otra cosa es que mejore la diabetes a través de la alimentación, pero sigas teniendo riesgo de enfermedad porque el músculo, que es enorme en nuestro sistema y es enorme por algo, porque es una barrera, es una armadura, si no lo trabajas, se deteriora y acabas enfermando por otra cosa. claro. O por la misma, que es algo que quiero que abordemos ahora después, ¿vale, Javi? Pero más allá de esto, algo que a mí me ha cambiado la forma de trabajar radicalmente, pues es conocer a psicólogos, ¿no? Sí. Y sobre todo aprender de ellos a lo bestia, ¿no? Porque Mm. al final te cambia la vida, ¿no? El abordaje es todo. Entonces, quería rescatar lo que decías al principio, que cuando la persona, por ejemplo, ya me viene porque yo, por ejemplo, hago mucha divulgación con contenido, ¿no? Entonces yo los machaco a vídeos todos los días, la gente lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me vienen, el problema que viene aquí, por ejemplo, tú lo veías como algo bueno, que es positivo, que sabe los problemas que causa, yo ahí es cuando me veo en la tesitura de desmontar el chiringuito. Y esto lo he aprendido de los psicólogos, ¿vale? ¿Por qué? Porque de nada me servía a mí a la hora de adherencia de conseguir lo que te digo. O sea, mi objetivo es que pase un año y vayan cada día mejor.
tanto a nivel emocional, de nutrición, de ejercicio, de lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que me he visto? Que la gente cuando te viene así, Javi, o sea, quieren empezar a cuidarse desde el miedo. Y ese no es el camino. Tienes que cuidarte desde el amor, a tu autocuidado, a tu salud. Y entonces tienes que cambiarle la cabeza entera a esa gente, porque están actuando desde el miedo. O sea, pero es un papel, eso es una responsabilidad que tenemos nosotros como educadores también. Es decir, ellos es normal que tengan miedo. Es decir, tú piensas que si tú de repente a ti te diagnostican con un cáncer, lo más normal es porque tú tienes has observado, has visto y has escuchado que eso es un riesgo alto para que te puedan morir. La diabetes, por supuesto, imagínate que yo lo que te he dicho, yo en mi familia hay diabéticos, hay un componente genético posiblemente alto. Eh, Como tú dices, yo no tengo miedo a la diabetes, soy responsable con la diabetes, estoy empoderado con la diabetes. Entonces, lo que hay que conseguir es hacer entender eso a la persona. Que vengan a ti con miedo es lo más normal del mundo. Hay que preguntarles de por qué tienen miedo y cuáles son y qué creen que podrían hacer para eliminar ese miedo. Es decir, ¿cómo podrías tú o qué herramientas tienes tú en tu día a día para eliminar ese miedo que te produce la diabetes? Pues ellos, cada uno te dirá uno, pero normalmente lo que habrán escuchado es que a través de una correcta alimentación, habrán escuchado también que a través del entrenamiento, y por eso te van buscando, para que tú les eduques de alguna manera en cómo tienen que entrenar, en qué tienen que hacer, en qué respuestas pueden obtener cuando de repente anden, salgan a andar y de repente, pues por el motivo que sea, que puede ser por un día que han tenido de estrés y que no han dormido bien, de repente tienen una hipoglucemia, ¿vale? Y entonces tienen que entender que a lo mejor el causante no ha sido el ejercicio, que el ejercicio lo que se le está haciendo le está potenciando otras cosas de mejora de su salud, sino que los niveles de estrés y la falta de sueño también pueden ser unas variables importantes de gestión para mejorar su estilo de vida. Y que eso realmente no tienen que tenerle miedo, sino que les va a potenciar, es decir, va a potenciar sus capacidades, su estado de ánimo, sus relaciones, su forma de entender la vida. Es decir, al final, claro que hay que cambiarles la mentalidad, pero también es cierto que yo entiendo que hay una parte que puede ser ese miedo, que es una emoción, que no hay que bloquear. Es decir, vale, pues tienes Claro. miedo, explícame por qué tienes ese miedo y vamos a ver qué creencias tienes, porque a lo mejor esas creencias no son reales, son unas creencias que tú te has infundido, que te han creado otras personas o has observado en otras personas, pero que hay que ir poco a poco e ir eliminándolas. Por eso haces muy bien y tienes un año de trabajo y yo te doy la enhorabuena desde aquí, porque es el camino que hay que seguir. Pues nada, muchas gracias, Javi. O sea, esto lo hago porque yo veo que es la única forma, ¿sabes? O sea, ahora quiero que hablemos de esto, porque es algo que a mí me comía mucho la cabeza antes de lanzarme al online, y es algo que es importante. Y sobre todo con los enfoques de lo que es la diabetes en sí, ¿no? Yo educo mucho a la gente aquí en Instagram, de forma gratuita, de, a ver, hay que reducir grasa visceral, hay que reducir la inflamación sistémica de bajo grado y luego hay que mejorar el músculo, tanto en calidad como en cantidad, muchas veces. Muchas veces ni siquiera hay que mejorar en cantidad y sí en calidad, ¿no? Reducir esa lipotoxicidad y vas a mejorar tu calidad de vida normalmente solo con eso. Vas a sentirte mejor, con más energía y todo eso, ¿no? Pero a lo que voy es que hoy mismo acaba de entrarnos unas personas en el programa que ha ido al médico. O sea, esto es real. O sea, hoy me ha pasado ayer. Pesa 56 kilos y ha ido al médico y le han dicho que claro, que para mejorar la diabetes tiene que perder algunos kilitos más. Pero no mejor, o sea, que pesa 56 kilos, joder. O sea, realmente, ¿hasta qué punto vamos a llegar en el sentido de, no entendemos que perder peso en algunas personas no tienen que perder peso? Y que no entendemos que al final hay, hay que ver que no todo es blanco y leche, que al final la obesidad es importante, pero la falta de músculo es mucho más importante. ¿Y qué riesgos tiene, Javi? O sea, tú y yo quiero que ahora hablemos de esto. ¿Qué riesgos tiene perder peso a lo bruto? Porque luego lo vamos a hilar con la reversión de la diabetes, con la remisión, perdón. Y quiero que hablemos de eso, de los riesgos que tiene perder peso,
realmente si te pones a perder peso sin mucho conocimiento? Pues, a ver, bueno, lo primero que te quiero decir es bueno, que también nosotros tenemos una responsabilidad para trabajar junto con los médicos y los médicos intentan, bueno, tienen poco tiempo, a lo mejor hacen lo más sencillo y no tienen esas preguntas, aunque yo lo que voy viendo es que poco a poco cada vez son más conscientes de que hay que preguntar, de Sí, que, bueno, pues a lo mejor no es el peso el causante, a lo mejor es el estrés. A lo mejor es, pues eso, la falta de sueño. La inflamación crónica de bajo grado puede venir por muchos motivos, ¿no? Y el aumento de peso, pues también, ¿no? Entonces, el problema que yo veo en pérdidas de peso rápidas es, primero, que haces una dieta tan restrictiva que no cubre las necesidades básicas del organismo. Entonces, ¿pierdes peso? Por supuesto que pierdes peso. Es decir, si es que es normal que lo hagas. Ahora, ¿significa que eso es bueno? Puede que te baje en algún momento pues esa sensación o esa percepción que a lo mejor vas a utilizar menos insulina, pero a largo plazo no tiene sentido porque el cuerpo lo que ve es una señal de alarma. Y hay señales que son psicológicas, hay señales que son fisiológicas y hay señales de rendimiento, ¿vale? En mujeres, por ejemplo, pues pueden perder el ciclo menstrual, puede aparecer temas de deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, vitamina D, magnesio, es decir, empieza a haber una falta de deficiencias nutricionales porque no hay un flujo de energía correcto para esa persona, para mantenerse, ¿no? En cambio, nadie le ha dado una recomendación de, bueno, te puedes mantener con lo que estás, vamos a ir reduciendo un poquito esa parte de cómo comes, vamos a ver cómo comes, y luego vamos a ir intentando aumentar un poquito ese gasto energético y esos beneficios que te puede producir un tipo de entrenamiento para mejorar tu salud. Porque los cambios psicológicos a mí hay una parte importante que siempre me llama mucho la atención y es la supresión del sistema inmune. Es decir, cuando tenemos dietas muy restrictivas, el sistema inmune también va a verse alterado, ¿no? Y hay un descontrol hormonal también. Y todo eso, a largo plazo, si lo vamos manteniendo durante un tiempo concreto o lo vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida, que es algo que hace mucha gente, hacer varias dietas muy restrictivas a lo largo de su vida, pues está condicionando toda la salud de su cuerpo. Es decir, en el fondo ellos no son conscientes porque no lo notan en el día a día, pero su cuerpo está adaptándose y empeorando, aunque el cuerpo esté perdiendo peso, ¿vale? Aunque tú en la báscula estés viendo que estás perdiendo peso, tu cuerpo no está mejorando en salud, está a lo mejor empeorando la densidad mineral ósea, está empeorando esa desregulación hormonal, está a lo mejor falta o tenía problemas de hidratación, a nivel psicológico mareos, dolor de cabeza, problemas de estrés, porque esa restricción calórica es tan alta que es muy compleja de llevar a cabo, porque socialmente incluso cuando salgo con mis amigos yo no voy a salir porque no voy a ser capaz de poder hacerlo, por lo tanto hay un condicionamiento de tu día a día social, salud social ya se está perdiendo, y luego hay temas de rendimiento que reducen la eficiencia, tú te notas como cansado, entonces la pérdida de peso, bueno, va a depender, o sea, no siempre es lo más adecuado, o sea, yo considero que muchas veces es más adecuado comenzar con temas de creencias y temas de actividad física y con unas restricciones leves de ejercicio, de alimentación, con aquellos alimentos que son los menos recomendables para la salud de la persona y a partir de ahí, pues ir progresando. Ahora, hay que concienciar a la gente, por ejemplo, aquí pues hay unas cuantas personas, pues que a lo mejor les convencemos con nuestro discurso que hay que hacerlo sencillo y por otro lado, que tienen que saber que requiere tiempo. Si no quieres hacer algo en el tiempo, pues es muy complejo que tenga éxito. Es decir, va a haber un éxito agudo en un momento puntual, pero es un éxito que te puede llevar al fracaso. Es decir, es un éxito hoy que puede hacerte llevar al caos dentro de un año, ¿vale? Es decir, si no eres capaz de mantenerlo y equilibrarlo bien, porque al final ese punto de equilibrio lo estamos rompiendo y eso el cuerpo lo va a aprender, que eso no sé
la gente lo entenderá muy bien, pero si no lo hablaremos o si lo quieren preguntar aquí, pues genial. Que por cierto, Enol, perdóname que te corte, que ibas a Sí, decir una cosa, pero es que he visto antes un comentario de una compañera que preguntaba que qué era el consumo de oxígeno máximo o el consumo de oxígeno y simplemente para contestarle, pues que esto es la capacidad que tú vayas a tener de captar el oxígeno de la atmósfera, ¿vale? Que tu cuerpo y tu organismo sea capaz de transportarlo por todo el organismo y que tus músculos sean capaces de utilizarlo, ¿vale? Y que el tejido adiposo sea capaz de utilizarlo y que lo que es las células las células más pequeñas sean capaces de utilizarlo. Es que iba a decir la mitocondria, pero no quería decirlo por si era muy complejo. Pero para consumir esa energía. Es decir, si tienes unos niveles muy bajitos, lo más seguro es que con el tiempo progresivamente vayas a tener una enfermedad. Por lo tanto, hay que ir subiendo mucho el nivel o lo más que podamos ese nivel para estar saludables. Entonces, perdóname que es que sí. lo he visto por ahí y digo que lo quería contestar. Nada, claro, es así, es lo que dice Javi. Ya sabéis que os lo digo mucho, lo del consumo máximo de oxígeno, que primero hay que tener una base de fuerza para que luego ese oxígeno que movilicemos, pues tengas algo que lo pueda utilizar bien, ¿no? Pero Mm, es importante el trabajo cardiovascular y el de músculo también, al principio. mm, mm. Entonces, quería ahora moverlo todo a un plano, que es el plano de la pérdida de peso, porque la literatura es donde más evidencia hay con el tema de la remisión de la diabetes tipo 2. Mm. Vale, Javi, vamos a hablar un poco de esto, porque mucha gente está, o sea, hay gente que yo veo que muchas veces me preguntan, yo no soy muy amigo de hablar de estos temas, porque a mí yo quiero que mejores, y si has remitido la diabetes, yo quiero que sigas mejorando y que ganes salud por otro lado, ¿vale? O sea, no te quedes con remitir la diabetes, porque si todavía tienes resistencia a la insulina, vamos a resolverla si se puede, ¿no? Entonces, aquí la gente me pregunta, ¿pero se puede remitir la diabetes tipo 2? Y era lo que me preguntaba el otro día David Manchante, ¿no? En su canal, que casi allí tiemblas, ¿no? Porque tiene muchos oídos, ¿no? Y digo, a ver, sí, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto? Y la pregunta es si te merece la pena. Porque hay veces que costo-beneficio, aunque suene loco, puede que no te merezca la pena. Porque hay gente que tiene unos estados de salud que son complejos. Entonces, quería preguntarte, ahora porque todo está sobre el tema de la remisión, que expliques qué sabes acerca de esto, Javi, del tema de la remisión de la diabetes tipo 2, si se puede, si no, y qué condicionantes tienen que darse. Pues a ver, lo que nos dicen las revisiones en revistas importantes y con un alto impacto a nivel científico es que sí que hay personas con diabetes tipo 2 que podemos revertir la diabetes con programas de alimentación y de ejercicio. Es decir, que se puede. Ahora, lo que has dicho a mí me parece muy interesante. Yo también tengo conocidos y cercanos que independientemente de que saben que eso puede ocurrir, el coste que tienen de cambio, que esto es una cosa que nos ocurre a mucha gente en muchas cosas, ¿no? El coste de cambio es tan alto y se han acostumbrado a vivir en la enfermedad, es decir, a convivir con la enfermedad, que, que no quieren, que no, que no quieren hacer ese cambio, ¿no? Y si te sigo diciendo, eso es una etapa del cambio en el que están por debajo, no son conscientes todavía del daño que pueden sufrir tanto ellos a nivel personal como los que los rodeamos, ¿no? Yo tengo miedo también de que alguien a mi alrededor que tiene un problema a lo mejor de diabetes descontrolada, ¿no? Donde tiene hipoglucemia, le pueda ocurrir algo, ¿no? Entonces hay un entorno también que está sufriendo con miedo, ¿no? Hay emociones, sufrimiento, miedo, hay que aprender también a saber cómo actuar en esas situaciones. Entonces, el coste-beneficio, creo que hay que seguir concienciando a la gente de los beneficios que tiene el ejercicio independientemente de la enfermedad. Claro. Es decir, hay gente que puede tener una enfermedad o puede tener incluso un exceso de peso, en mi caso que trabajo con personas con obesidad, que pueden tener un exceso de peso, que cuando trabajan y entrenan correctamente, los niveles y los riesgos
de casi todas las enfermedades y riesgos, sobre todo a nivel cardiorrespiratorio, desaparecen. Es decir, que pueden tener un exceso de peso sin riesgos cardiometabólicos. Por lo tanto, eso solo lo puede conseguir el ejercicio. Los beneficios del ejercicio hay que potenciarlos más sin vender, que ese es el gran problema que tenemos incluso nosotros, que lo veréis en redes sociales, sin vender el tema del peso. Es Claro, decir, yo no te quiero vender el peso. Si eso va a venir posiblemente de manera transversal a todas las mejoras que vas a obtener cuando tenemos un entrenamiento correctamente pautado, correctamente programado y sobre todo que te adhieras al programa. Es decir, la adherencia, tu adherencia, la que tienes tú la responsabilidad de tener, va a ser la que te va a condicionar los beneficios en tu salud. O sea, pero es que hay verdad que hay gente que a lo mejor tiene, yo te conozco gente con 68, 69 años que parece que tiene 80 años y es su decisión. Tampoco podemos obligar de alguna manera a nadie a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es empoderar, claro. educar y sobre todo enseñar primero con nuestra forma de actuar en el día a día, ¿no? Entrenar nosotros, enseñar los beneficios sin obsesionar con el maldito peso, Claro. ¿sabes? Sí, sí, es muy, muy importante esto que has dicho, porque yo es algo que desde hace más de 2 años, yo, en mi opinión, sí que es verdad que la literatura ya nos refleja bastante la importancia del músculo, del ejercicio, pero yo, en base a la experiencia que estoy teniendo ahora con tanta gente, quería compartirte algo, Javier, y que conozca la gente, y es la remisión cuando tú lees estudios, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de estudios. ¿Qué pasa? Que hacerle ganar muchísimo músculo a una persona es complicado. ¿Cómo te pones a hacer esos estudios? Entonces, la mayoría de estudios que hay pues son de pérdidas de peso, relacionado, por ejemplo, o cirugía bariátrica, o dietas muy restrictivas con batidos, o bueno, o otras dietas también, otros procesos de estilo de vida que se han hecho, ¿no? Entonces, se ha visto que en muchas diabetes, sobre todo de menos de 5 o 6 años de evolución, pues con 15 kilos de media de pérdida de peso, pues muchas veces se remiten, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto nosotros en el club, y la gente lo puede ver, tenéis los testimonios en las historias destacadas y subo cada poco. Nosotros hemos visto remisiones, en vez de con pérdidas de peso de 15, pues de 4, de Sí. 5, porque ganas músculo. Entonces, lo que luego también he visto es que, Pero joder, no solo, perdona, no solo que, o sea, no que gane el músculo, o sea, es decir, la parte de aumento de masa muscular es importante, ¿vale? Es importante y posiblemente una variable más, pero no tanto como el aumento, ¿vale? Que es importante, sino como cómo funciona ese claro, músculo y cómo eso se es, relaciona con otros órganos que van a afectar también a esa resistencia a la insulina. Es decir, un entrenamiento de fuerza que aunque no haya aumento de masa muscular, pero sí hay aumento de fuerza, ya está mejorando, por ejemplo, GLUT4, ¿vale? Entonces, al final es una puerta y una ventana para mejorar la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente mejorando los niveles de fuerza, ya vamos a mejorar. Y lo bueno de todo esto es que una persona sedentaria que no ha hecho ejercicio o que ha hecho muy poco ejercicio, con poco va a mejorar. claro, Ahora, luego vamos a tener que ir mejorando y progresando y que la gente entienda el motivo por el que hace el ejercicio. Que el gran problema es que mucha gente no sabe el motivo por el que lo hace, por eso se desmotivan rápido. Por eso dicen, no, es que hoy no me apetece. Pero si es que no lo haces porque te tenga que apetecer o no, es porque le tienes que decir al músculo, oye, que la energía que yo te estoy metiendo a través de la alimentación, hay que utilizarla, hay que regenerarla para yo estar bien, para mantener un equilibrio. Y si no lo haces, si esa comunicación que tienes con tu cuerpo no existe, aparece un problema. Es lo que has dicho tú antes, que ha sido muy bonito, que es no desde el miedo, sino desde el quererse. Pero es que el quererse es hablar con tu cuerpo y decirle, hoy te voy a regalar un entrenamiento, mañana también, porque sé que te viene bien. Le viene bien al músculo, pero es que independientemente me lo estoy regalando a mí porque me voy a encontrar mucho mejor. mm, sí, sí, totalmente. Luego, aparte de esto, luego hablaremos también al final, la calidad de vida que te da. Más allá de esto, hay mucha gente que tiene realmente problemas serios con la comida.
pero Mm. sobre todo con diabetes, problemas muy serios, porque no entienden por qué tienen la glucosa tan alta si no comen de nada. O sea, hay mucha gente, Javi, que es que no comen de nada, ¿sabes? Y luego Mm. se vuelven locos porque tienen la glucosa alta, claro, porque hay gluconeogénesis, tu cuerpo te va a subir la glucosa igual, aunque no comas nada, y si empiezas a hacer restricciones, entras en un proceso pues de estrés oxidativo y de todo, que de deficiencias, que al final tu cuerpo te va a subir la glucosa por otro lado. Entonces, aquí mucha gente empieza a entrenar y al final la dieta es mucho más sostenible porque puedes incluir incluso mucha más carga glucémica que si no lo haces, sin impacto en la glucemia. Entonces es algo Ya. que también es importante. Hombre, fíjate que tú aquí lo que has dicho, ¿qué sería? Una creencia limitante, ¿no? Es decir, al final esa creencia limitante o rompes ese mito que tienes tú en la cabeza de que no voy a comer nada para evitar ciertas cosas, Claro, claro. y entonces esto es una parte psicológica. Entonces es el miedo que tiene mucha gente a la alimentación, a la comida, algo que está en nuestro día a día y que repetimos constantemente. Y que además no es como el ejercicio que tú puedes no hacerlo. Es que si tú no comes, es que te acabas muriendo, ¿vale? Entonces, el ejercicio puedes no hacerlo durante años y no te va a pasar. Te vas a enfermar, sí, pero tampoco te vas a morir. Pero si tú dejas de comer durante un tiempo determinado, ahí sí que hay puntos que ahí ya no puedes sobrepasarlos. Entonces, que tengas miedo a algo que supuestamente te mantiene vivo, es curioso. Ahora, que no tengas conocimiento sobre lo que comes es una cosa muy diferente. Es decir, que tú no sepas realmente que hay ciertos alimentos que te están perjudicando y que hay otros que, bueno, pues dependiendo de, pues eso, los niveles de estrés, cómo has comido, o sea, qué cantidades estás tomando, qué tipos de, pues por ejemplo, los carbohidratos, pues a lo mejor los carbohidratos no hay que tener los miedos, ¿no? O sea, hay deportistas que tienen valores súper elevados, pero claro, también hacen otras cosas que no hacen una persona sedentaria, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que ese miedo sí que es el mismo que tú has dicho. Vienen con miedo. ¿Por qué vienen con miedo con la alimentación? Pues oye, pues porque vivimos en una sociedad que te obliga o que muchas veces te está enseñando que hay que tener miedo a ciertos alimentos. No te está educando. Por eso es bueno que esté con alguien como tú, que estás diciéndole, oye, esto no es el problema real. O sea, ¿realmente tú crees que este es el problema de tu diabetes? ¿Que realmente crees que este es el problema de tu obesidad? ¿O hay otras cosas detrás? ¿Ese miedo de dónde viene? ¿Quién te lo ha infundido? ¿O cómo lo has creado? ¿Es real? ¿Te está condicionando? Entonces, a partir de ahí, claro, el papel psicológico y el papel de los psicólogos es fundamental. Claro. Yo, por ejemplo, algo que me he dado cuenta, pero bueno, eso quería contarlo más tarde. Ahora vamos a ir con lo que iba, porque me parece un concepto interesante que yo sé que a ti te va a gustar y que es algo que yo hago desde hace mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, yo el peso no lo quiero ni escuchar. La gente que, por ejemplo, cuando yo hago las entrevistas estas motivacionales al principio para ver si eso, pero es que quiero perder, no, olvídate del peso. A mí ni me hables del peso, ¿vale? Porque quiero poner el foco, yo lo llamo buscar el equilibrio, ¿vale? ¿Qué es buscar el equilibrio? Buscar el equilibrio es que te olvides de todo, de la glucosa, del peso, de todo. Y vamos a pensar en hacer las cosas bien, en llevar un estilo de vida saludable, en que el 80% de la alimentación que consumas sea nutritiva y que tenga sentido comerla, y que el ejercicio, aunque sean 10-15 minutos, que lo hagas adecuado. Y luego si te mueves durante el día, ya la leche, ¿no? Pero si hacemos eso, vamos a buscar el equilibrio. Vamos a ver a dónde te mueves. Vamos a ver, sin contar nada y volverte loco, cuánto centímetros de cintura vas a perder, porque el peso no lo quiero escuchar. Vamos a ver cuánto va a mejorar tu glucemia. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero lo que veo es que lo siguiente, Javi, que es, yo pierdo peso, ¿vale? ¿Cómo yo, como profesional, puedo tener la poca ética, puedo ser tan descerebrado de decirle a alguien a enfocar algo en el peso, cuando sé que el peso es como el mar, es lo más traicionero del mundo? Te viene la ola cuando no veas. ¿Por qué? Porque sabemos a día de hoy, y esto tú estudias mucho más de esto, Javi, yo quiero que tú me reflejes, realmente cómo es el proceso de reganancia de peso. O sea, ¿cómo yo puedo basar el cambio en la salud de una persona en el peso si sé que la mayoría de gente
va a recuperar el peso por mecanismos que ni siquiera conozco del todo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a hacer eso? Y dices tú, joder, vamos a meter las cosas, a comer bien, a entrenar, a mejorar el músculo con calidad, no solo con cantidad, como tú decías, porque el músculo siempre me va a mejorar, nunca me lo mejoro y no ¿no? empeoro. Entonces, ¿hasta dónde? Sí, me has perdido, ¿no? Ahora ha vuelto. Entonces Ahora, quería ya está, decirte ya eso. está. ¿Cómo podemos seguir enfocando las cosas en el peso cuando realmente el peso la mayoría de ocasiones se recupera? Pues claro, es que es un problema que, o sea, la gente tiene que empezar a decidir, y es una decisión, es una responsabilidad de la persona, qué tipo de profesional quiere que esté a su lado. Es decir, ¿quieres una persona que te pese todos los días o todas las semanas? ¿O quieres una persona que se preocupe de tu salud, que a ti a lo mejor no conoces y dices, pero ¿y eso por qué? Pues a lo mejor porque esa persona sabe perfectamente que esos valores te van a mejorar, ¿sabes? Mentalidad de un niño para aprender cierto con el... Vale, que te había perdido un minuto. ¿Me escuchas, Javi? Sí, ¿no? Vale, creo que está volviendo. Mm, vale, Javi, ¿te has caído? Dale otra vez y te meto. Vale, vale. Ahora vuelve Javi, ya se está conectando. Ahora, Vale, ya estás por aquí de nuevo. Sí, vale. claro. ¿Habéis oído o no habéis oído algo? Sí, se ha escuchado. El problema, por lo que lo relacionaba, es, sobre todo, parece que no, pero es algo mental también. Porque la gente está ahí, remitir la diabetes, remitir la diabetes. La gente te dice curar. Yo siempre digo, curar no, remitir, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Que si tú pierdes peso y remites la diabetes, como sabemos que la reganancia del peso es sumamente posible a largo plazo, el después del después que tú dices, Javi, que me encanta, pues, ¿qué pasa? Que tú sabes lo que puede, o sea, yo me lo imagino, ¿no? ¿Qué le puedes hacer a una persona en la cabeza? Una persona que aunque tú se lo has explicado por H y por B, se cree que se ha curado y que luego, pues, recupera el peso y en definitiva, pues, le vuelve la diabetes tipo 2, ¿no? ¿Cómo puede asimilar una persona eso psicológicamente? Bueno, pues eso lo vemos todos los días, ¿no? Lo vemos gente que viene con unos grandes problemas relacionados con el peso y con la sensación de fracaso durante mucho tiempo, pero posiblemente porque nadie le ha explicado las cosas bien. Es decir, es una parte de educación. Si no consigues cambiar ciertos aspectos relacionados con tu día a día, es decir, o sabes poner límites en ciertos aspectos, o por ejemplo, sabes cocinar los alimentos de una manera en concreto, o sabes utilizar una herramienta de ayuno adecuadamente a tu contexto, lo más normal es que la gente, como no conoce, y no hace por conocer, aquí pongo responsabilidad también sobre la persona, ¿vale? Es decir, esto no es cuestión de yo pagar a un profesional y que el profesional me ponga un parche. Es decir, si yo como, imagínate que yo soy diabético, ¿no? Yo te contrato a ti, Enol, y yo no hago por aprender cómo tengo que entrenar, tú me entrenarías, yo mejoraría, pero en el momento que yo ya no esté contigo, volvería otra vez a hacer algo porque no he aprendido a hacer absolutamente nada. Lo único que tú me has ido guiando, pero sin yo aprender. Por lo tanto, el aprendizaje, la prueba, el ensayo, el error, es el que va a hacer que tú aprendas y que eso lo vas a mantener durante mucho tiempo. La propia toma de decisiones. Imagínate, para que la gente que esté escuchando que tiene diabetes,
es necesario hacer un entrenamiento donde mi sensación puede ser un poquito, llevar un poquito al límite para decir, vale, esto, si llego y hago esto con esta intensidad, mi sensación es un poquito peor, pero lo puedo recuperar de esta manera. ¿Por qué? Porque es necesario aprender para luego conocer cómo responde mi cuerpo ante ciertos ejercicios y poder tener una respuesta, una toma de decisiones. Eso es lo que va a hacer que a largo plazo yo consiga mantener y equilibrar diferentes enfermedades a raya, es decir, que lo consiga mantener, que no ni suba el peso, ni vuelvo a tener otra vez resistencia a la insulina y sobre todo que la gente entienda que esto no es un interruptor, es decir, esto no es enciendo y apago, en nuestro cuerpo responde y se adapta en función de muchas variables y tengo que mantenerlas en el tiempo. Y luego, si las quito, pues vuelve otra vez. Te voy a poner otro ejemplo, la farmacología, ¿no? ¿La farmacología funciona? Sí. O te pongo otro ejemplo, ¿la pérdida de peso funciona? Sí. De manera aguda, sí. Hay mucha gente que dice, las dietas no funcionan. No, no, perdóname, la dieta funciona. Claro que La, di- funciona. la dieta la dieta consigue que tú pierdas peso y la dieta consigue que a lo mejor tú que remitas de alguna manera esa diabetes. Ahora, lo hace a corto plazo y a lo mejor destruyendo o dañando otras cosas que luego a largo plazo van a hacer que tú vuelvas a recuperar ese estado inicial. Pero en ese momento concreto han conseguido el objetivo que buscaban. ¿Vale? Ahora, ¿estaba bien hecho? La pregunta es esa. Por eso yo digo muchas veces que las preguntas adecuadas son las que tenemos que empezar a cambiar. ¿Es adecuado hacer esa dieta restrictiva? ¿Es adecuado hacer a lo mejor un tratamiento farmacológico sin un tratamiento de ejercicio, sin un tratamiento psicológico o un tratamiento de educación en salud? Esa sería la pregunta. Si tú haces un tratamiento farmacológico sin un tratamiento, sin una educación, sin un aprendizaje, lo más normal es que tú o convivas toda tu vida con el fármaco o vuelvas otra vez en algún momento al mismo punto donde te encontrabas. Claro. Además, en la diabetes el problema de los fármacos es más grande que en otras patologías porque el fármaco no aborda el problema directamente. Al final, por ejemplo, ningún fármaco te va a reducir la hiperinsulinemia, o sí, bueno, sí que te lo reducen, pero no de forma muy eficaz, como por ejemplo puede hacer el ejercicio por diferentes vías. Y lo que vemos en la diabetes es que cuantos más fármacos tienes, peores controles tienes, porque Sí. tienes más alterado todo. O sea, yo no, yo muchas veces y cada día menos, yo no regullo ni Claro, critico claro, claro. al fármaco, es decir, el fármaco también funciona, es decir, y hay gente que lo necesita, y lo necesita sobre todo para un control momentáneo y sobre todo para que no vaya a más. Pero sigo diciendo, independientemente de todo eso, hay gente que tiene 30 o 40 años que tiene que vivir otros 40 años y para eso tiene que aprender unas cosas nuevas, porque no va a vivir 40 años en ese estado de enfermedad, aunque puede, ¿eh? Puede. Y lo único, pues, como yo no sé si tú habrás visto, pero nosotros hemos visto casos de personas con diabetes que han ido manteniéndolo, nos han cuidado y lo que ha ido ocurriendo, pues son problemas cardiovasculares, un stent o el segundo Sí. stent, una operación cardíaca, ahora no me puedo mover, ahora tengo un problema en los pies, ahora tengo un problema en los ojos. Bueno, pues ha ido progresivamente desencadenando en un envejecimiento acelerado y en un daño acelerado bueno, pues ha ido produciendo porque no hemos aprendido a bloquearlo. Y una de las principales, no es la única, pero una de las principales barreras y armaduras que tenemos para eso es trabajar la masa muscular y la capacidad muscular y la capacidad cardiorrespiratoria. O sea, las dos variables son fundamentales. Claro, yo por ejemplo, los fármacos tienen un papel muy importante aquí y yo lo veo así. O sea, yo siempre hago la misma metáfora. Los medicamentos en la diabetes es como si tú estuvieras en un edificio enorme, en un rascacielos, de estos que miras abajo y pasan los coches que dices tú, si me caigo me mato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te diagnostican la diabetes, lo que pasa es como si te dieran una patada y tú te vas yendo al vacío, ¿no? Te caes al vacío. Entonces, los medicamentos
no impiden que te caigas hacia abajo. Lo que hacen son como un paracaídas, ¿no? Y tú te lo abres y lo que haces es que sigues cayendo, pero vas más despacito. En vez de darte la leche en 2 segundos, pues tardas 10 años. Entonces, Mm. eso no es algo malo, eso es lo bueno que tienen los medicamentos. Que una persona que no entendía de nada, que era un desastre, al tomarse el medicamento, por lo menos va a tener tiempo de escuchar algo y de cambiar su estilo de vida. Si no Mm. hubiera medicamentos, no podrías, te Claro, tiene quedarías. una ventaja. De hecho, claro, la farmacología ha conseguido que mucha gente se mantenga estable y pueda vivir en una buena condición. Lo que pasa es que sigo diciendo, es una ventana. Es una ventana que nos ofrece para seguir trabajando en otras cosas y que se pueden ir combinando, pero a lo mejor reduciendo ciertos, pues a lo mejor esto es como por ejemplo, la quimioterapia, ¿no? Ya se sabe que el ejercicio, por ejemplo, pues lo que hace es que reduce los tratamientos de quimioterapia y la recuperación es mayor, ¿no? La quimio en sí, pues oye, está intentando solucionar un problema en concreto, pero lo que estamos intentando hacer es que con otro tratamiento coadyuvante, es decir, que vaya de manera paralela y transversal, reduzca ese tiempo de recuperación y reduzca esa dosis de medicamento. Porque con dosis también más elevadas, pues también nuestro cuerpo está respondiendo porque tiene sus efectos secundarios o puede tener otros efectos en nuestro organismo. Por lo tanto, si eso, aunque nos está más o menos equilibrando, pero nos puede también dañar en el tiempo, pues yo te diría, la pregunta sería, ¿hay alguna otra herramienta que puede ser mejor o que en el tiempo, si consigo trabajarla, podría tener o no tener un efecto secundario? Pues hombre, el ejercicio, a menos que nos obsesionemos con él y a menos que Claro, llevemos a intensidades muy elevadas, en diabetes sí que es cierto que hay que tener un cierto conocimiento, eso sí, no voy a negar que en diabetes hay que tener un conocimiento de la intensidad del ejercicio. Por eso es fundamental que haya profesionales como tú que estén preparando a la gente. Pues en el fondo es lo que sigo diciendo, es una armadura ante diferentes enfermedades. En mi caso, la obesidad y en el caso, si lo haces correctamente, en la diabetes. claro. Para cerrar, lo que quería comentar es eso, que al final no quiero robarte más tiempo, Javi, y, No, no me y lo robas, no te preocupes. no te lo robo, ¿no? Pues lo que quería decir es eso, que al final, por ejemplo, con el ejercicio es muy fácil, es muy difícil que al final abuses de él, sobre todo en personas que no lo han hecho nunca, ¿no? Pero algo que sí que hay que evitar es, sobre todo en personas insulino dependientes, ¿vale? Que, bueno, el tema de la hipoglucemia, o sea, yo he visto que la gente tiene muy pocos conocimientos para modular la insulina con el ejercicio, Mm. necesitan muchísima ayuda y más. O sea, nosotros en las formaciones en el club tenemos más de 7 horas de formación sobre manejo de insulina porque la gente no tiene herramientas. Y a partir de ahí, lo que pasa es que, lo que no puede pasar es que tú consigas una mala relación con el ejercicio, ¿vale? Tú Bien. tienes que entender que el ejercicio es para mejorar tu salud, pero no es insulina. Por ejemplo, no utilices ejercicio para bajarte la glucosa, porque eso al final te mete en un bucle de cada vez que como algo que no debo y estoy alto, uso ejercicio por obligación para bajarme la glucosa. Y ese es un camino de avisperos muy chungo. O sea, el ejercicio no es insulina. El ejercicio, vale, te bajará la glucosa en algunas circunstancias, en otras te la va a subir, pero que es para mejorar tu salud y no caigas en ese tipo de relación. Claro, bueno, tú al final lo único que tienes que pensar es que la gente, claro, tienes sus aprendizajes, al fin y al cabo esto es otra creencia y ese es en la alimentación ocurre lo mismo, ¿no? Es la compensación. Es decir, voy a comer y voy a compensar con ejercicio. Al fin y al cabo es otra equivocación y otro mito que hay que ir rompiendo, ¿no? A través de la educación y sobre todo educando a la gente el motivo por el que eso no es un planteamiento adecuado, ¿vale? Entonces, queda mucho trabajo por hacer por nuestra parte y queda también mucho que hacer por parte de la persona para aprender. Y el que quiera aprender, pues mejorará, y el que no quiera aprender, pues seguirá manteniendo y aún así seguiremos acompañando durante el proceso, porque puede ser que hoy no esté preparado y por eso no hay que juzgar, porque a lo mejor no está preparado en este momento, pero puede ser que estén dentro de 2 y por eso también tenemos que trabajar con otros equipos, porque esa persona que no quiere aprender en ese momento tiene que tener otras herramientas, pues en este caso sobre todo farmacología, que es lo que le va a ayudar a no empeorar
pero hay que seguir educando, hay que seguir educando en salud. O sea, eso es un reto que tenemos desde todas las enfermedades, ¿eh? Ujú. Claro, pues muy, muy bueno, Javi. Para cerrar, ¿qué dirías cómo resumirías en una frase o dos frases de todo lo que hemos hablado hoy, Javi, para que la gente se lleve a casa puesto y no se lo olvide? Yo, ya sabes, Senor, que digo mucho la frase de que hay que entrenar para la vida, para disfrutar de la vida, no para una parte estética. O sea, de hecho es que posiblemente llegue la parte estética si tú realmente entiendes que lo que haces es entrenar para ti mismo, para regalarte bienestar. Entonces, si la gente entendiese eso, yo creo que cambiaría muchas cosas. Es decir, si hoy entrenas por ti para encontrarte bien, pues dices, oye, que mis niveles de peso, que mis niveles de fuerza, que mis niveles de consumo de oxígeno, que mi resistencia a la insulina, oye, que lo voy controlando y lo voy teniendo todo bien. Entonces, son efectos secundarios del ejercicio físico. Entonces hay que entrenar para la vida, no para otra cosa, no para la enfermedad, ¿sabes? Ujú. Qué No bueno. para, no para compensar la enfermedad. Ujú. Totalmente. El otro día subí un reel de la madre de Carles, que muchos lo visteis, 88 años, insulino dependiente, con la que te en casa. Da igual, o sea, esa persona tiene tratamiento de insulina, iremos mejorando, pero esa persona ha ganado vida. Y eso es lo Mm. más importante, lo que tenemos que entregar a la gente, vida, ¿no? Que mucha gente, hay gente que lo ha dicho, que pierde las ganas de vivir con esto, con el tema de las pastillas, de sentirse mal, de la enfermedad, de la carga mental. Y al final yo creo que eso es algo que hay que romper y todo el mundo tiene derecho a vivir, sea como decida ir llevar su estilo de vida o tal. No eres peor persona ni mejor persona por tener una enfermedad más controlada o menos, sino que al final tú tienes que buscar desde la responsabilidad a tu salud. Así que nada, Javi, con eso cerramos. Darte las gracias de verdad por este rato. La verdad es que lo he disfrutado mucho en lo personal. Yo Y sobre también. todo, darte las gracias por el trabajo que haces, sobre todo desde la escuela, desde Obesity, porque estáis formando y dándoles perspectivas a muchos profesionales. Y eso a nivel de contribución tiene un aporte muy exponencial, porque estás ayudando a gente que ayuda a otras personas. Así que felicidades y a seguir con eso. Pues muchas gracias, Enol, y gracias a toda la gente que te sigue a ti porque muestra ya interés y eso es un gran avance. Y luego a ti por todo el trabajo que haces de divulgación. Creo que lo haces también muy bien. Creo que hay que agradecer esas cosas y sobre todo creo que hay que agradecer a nuestro cuerpo que nos da la capacidad para poder movernos a través del ejercicio. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis viendo y a ti, Enol. Pues un abrazo grande a todos. Nos vemos. Chao. Chao.